En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio. Bienvenidos, queridos amigos, a tu programa Retorno al Equilibrio. Con vosotros, Diana Carvajal. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde Soluca Radio, con retransmisión a través de Radiopolis La 92.3 FM y toda la cadena de Onda Local Andalucía. También nuestros amigos de Cádiz, de Cadena Joven y Onda 4 Jimenas. Harmony, tu línea para la belleza de cuerpo, mente y alma, presenta El Arca de Pandora. Aquí me tienen con ustedes una semana más, pues para contarles cositas sobre las energías planetarias que nos van a acompañar los próximos días y cómo su influencia nos afecta para que podamos pues tanto aprovechar lo bueno y también saber lidiar pues mejor con lo no tan bueno. En esta ocasión les quiero hablar sobre el gran evento del año, el primero de los eclipses de la temporada, que va a ser este domingo, el 7 de septiembre, y que va a ser un eclipse lunar total, o luna de sangre, que también la llaman. Esto ocurre porque la luna se tiñe de un color rojo intenso. Por eso luna roja o luna de sangre. Comentarles que este evento comienza a las 5:30 y va a culminar sobre las 9 menos 5 menos 10. La totalidad, la fase de su totalidad será entre las 5:30 y las 7 menos 10 de la tarde. Bueno, les quiero contar que un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, de modo que durante el eclipse la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el planeta Tierra. Este fenómeno provoca que la luz solar se dirija a través de la atmósfera terrestre, lo que da lugar a ese tono rojizo que adopta la Luna y por esto la llaman luna de sangre. En este caso, este eclipse se va a dar en el grado 15 del signo de Piscis. Comentarles que yo tengo el Sol, Venus y Marte en Piscis. El Sol, de hecho, en el grado 16, o sea que a mí me va a dar fuertecito. Y bueno, ¿qué nos está pidiendo esta energía? Pues lo primero que todo, decirles que los eclipses son momentos de muchísima energía y muy potentes que nos ayudan a cerrar capítulos que ya estaban obsoletos en nuestra vida, para abrir otros nuevos. Este eclipse en concreto es bastante fuerte a este respecto, porque va de finales que hace mucho tiempo que eran necesarios en nuestra vida. Y va también de la apertura de nuevos comienzos hacia algo que nos represente mucho más, algo que sea de una forma mucho más auténtica. Este evento viene además cargadito de energía pisciana. Al estar el nodo norte, los nodos lunares son los que marcan la dirección colectiva y tenemos el nodo norte este año en Piscis. Entonces, claro, por eso mismo este eclipse se va a dar en oposición al Sol, que ahora está en Virgo y que es el signo opuesto a Piscis. También tenemos este eclipse
opuesto a Mercurio, también viene opuesto al nodo sur, que está en Virgo, y en conjunción al nodo norte, y además, y no menos, en trígono a Júpiter. El regente significa el planeta que rige al signo. El regente antiguo de Piscis se le atribuía a Júpiter, que es el regente de la lunación. Esta lunación, su regente Júpiter, está en Cáncer, que es otro signo de agua. Y además, el regente moderno de Piscis, que es Neptuno, está retrogradando en Aries. Bien, ¿qué significa todo esto? Bueno, de entrada, decirles que hay una energía, muchísima energía femenina, sin importar si uno es hombre o mujer. Y que hay mucho énfasis en soltar lo viejo, lo que ya no nos representa, una manera antigua del modo de supervivencia, en el sentido, sobre todo, de ser el salvador o la víctima. Otra de las cositas que traes es el cortar con los resultados de estas dinámicas de víctima y de salvador, que es, pues, obviamente la dependencia o la codependencia de cualquier índole, porque puede ser una codependencia a una persona, a una situación, a un trabajo, a una sustancia, a una manera de ser en la vida, puede ser cualquier cosa. Al ser un eclipse en Piscis, pues se nos invita también a dejar atrás la evasión, la fantasía tan típicas de este signo. Bueno, aquí hay que soltar muchos patrones y conectar con nosotros y con el mundo de otra manera, como con más empatía. Hay energía para nuevos comienzos de todo tipo, desde, no sé, embarazos, nuevos miembros en la familia, hasta ascensos en el trabajo y cosas así. Se nos pide tener mucha responsabilidad emocional. Hay que tener en cuenta que los eclipses hacen que estemos también más cansados, que no durmamos bien, que tengamos poca claridad mental y emocional. Por esto lo ideal, y más aún con este eclipse, es soltar el control. Como Piscis bien sabe hacer, fluir, dar ese salto de fe aún sin tener todas las respuestas, confiar en el proceso, confiar en que nos están guiando desde arriba hacia donde tenemos que estar. Si podemos evitar tomar alguna decisión muy drástica, pues mejor que mejor, porque tampoco es un buen momento para eso. Es importante revisar vínculos que tengamos donde el sacrificio, digamos que es parte del contrato. Y por supuesto se nos está invitando a descansar, a tomarnos las cosas con calma, a dejar que la vida se ocupe un poquito de nosotros, que nos sostenga. Preguntas importantes para estos días podrían ser: ¿eso que parece haberse perdido, un vínculo, un trabajo, me daba realmente satisfacción? Si se rompe algo, sea lo que sea, ¿qué propósito, para qué? ¿Qué propósito hay detrás de esta ruptura en mi vida? ¿Qué necesito dejar ir? ¿Qué quiero yo realmente? ¿Me gusta en quién me estoy convirtiendo? Como ritual les explico uno muy sencillo, aunque no lo será para todos, pero se trata de buscar un momento de aislamiento consciente. Un momento, pues lo más largo que uno pueda, para estar contigo, solo contigo, y escribe en un papel lo que quieres dejar ir. Por supuesto, dale las gracias y quémalo el domingo por la tarde, poniéndole todo tu entusiasmo de la nueva etapa que te viene y prometiéndote a ti mismo no fallarte más. Siente dentro de ti esta sensación que a veces te ahoga cuando piensas en eso que hace que no estés bien. Y si puedes, prométete a ti mismo que no vas a tomar ese camino más. Quizás no sea la última vez que vayas a sentir esto, pero desde luego se nos ayuda ahora para que dejemos ir
y podamos confiar en que al dejar ir algo que nos perjudica va a venir algo pues mucho mejor. Si haces lo que debes hacer, aunque sea algo que no le gusta a todo el mundo, yo creo que esa sensación no volverá a asfixiarte. Bien, pues muchas gracias y bueno, como siempre, pueden encontrarme en Facebook, en Instagram y en TikTok como el Arca de Pandora. Que tengan una buena semana, que disfruten del eclipse aquellos que puedan verlo y aprovechen muchísimo la energía que nos trae, que es maravillosa. Hasta pronto. Porque la verdadera belleza nace en el interior, en Harmony nos ocupamos de poner a tu alcance nuestra línea de productos y terapias para la belleza de cuerpo, mente y alma. Visita nuestro centro online en www.harmony.es. Y bien, queridos usuarios y usuarios, con vosotros Diana Carvajal, aquí en este espacio de actualidad con el diputado de Sumar Andalucía, portavoz de la Comisión de Calidad Democrática en el Congreso. Quiero darle las gracias a Francisco Sierra, quien siempre está atento a estos llamados y a poder darnos claridad. Francisco, bienvenido. Gracias, Diana, es un placer, un gusto. En el día de hoy, pues, qué mejor persona que tú para informarnos sobre esto de el proyecto de ley, o sea, la ley europea de la comunicación y el plan de regeneración que de alguna manera coincide con esto. Se ha especulado mucho en los medios comerciales, en los medios privados, se ha manipulado mucho. Leyendo la parte de la ley europea, lo que se está proponiendo, eh, nace desde la necesidad de poder poner un freno a la desinformación, a esta época de posverdades, de mentiras disfrazadas y avaladas a través de redes sociales que quitan el derecho a una información directa, franca, independiente sobre todo, para la ciudadanía. Cuéntanos, por favor, Francisco, en qué se basa esta ley y qué realmente es lo que se está proponiendo. Gracias, Diana. Como bien señalas, ha habido mucha manipulación en la cobertura de la propia iniciativa y habría que empezar por señalar que esta política europea viene motivada por una reflexión profunda sobre los fenómenos de desinformación que están proliferando en las redes, también en los medios de comunicación, como no, en contextos que hay que recordar han generado graves problemas para el futuro de la Unión Europea. Pienso en el Brexit, por ejemplo, y la campaña que la extrema derecha ganó con la articulación de Steve Bannon y el gabinete de Trump para, de algún modo, un objetivo estratégico, geopolítico que tenía Washington, la desunión, la desarticulación del proyecto de integración de la Unión Europea. Y por tanto, este documento que se elabora por parte del gobierno de coalición progresista, en el que Sumar ha tenido una parte importante relativa a las iniciativas sobre los medios, es resultado de un debate en el que la propia legislatura, en la Comisión de Calidad Democrática, de la que soy portavoz, venimos trabajando desde el comienzo un debate con expertos sobre medidas para contrarrestar, combatir la desinformación. Es decir, no es una medida improvisada, como está diciendo la prensa, de manera manipulada por la estrategia de Lawfare contra la esposa del presidente, no es una ocurrencia de Pedro Sánchez, no es una iniciativa para cercenar, censurar, limitar la libertad de expresión, es todo lo contrario. Son iniciativas para garantizar
un principio constitucional básico, un derecho fundamental como es el derecho a la comunicación. Y ahí tenemos diferentes tipos de medidas, desde medidas que tienen que ver con transparencia, por ejemplo, la ley de secretos oficiales, por ejemplo, la información que dan diputados, que no casualmente son los de la derecha, del PP o de la extrema derecha, de Vox, a veces tenemos dudas si los del PP son de derecha o de extrema derecha, que ocultan, por ejemplo, sus bienes personales, que es una norma de obligado cumplimiento en el reglamento del Parlamento, o medida de transparencia sobre la acción de gobierno de distintos departamentos e instancias, que es el primer requisito para la libertad de prensa. La prensa tiene que informar, pero si no tiene acceso a la información pública, no puede ejercer su labor. Y después la parte que me has preguntado y es la que está concitando más debate, que son las medidas relativas a los medios. Lo que recoge este plan de acción son las medidas que obliga a cumplir como reglamento europeo el reglamento de libertad de medios. Es decir, que antes de agosto del 2025, España, como el resto de miembros de la Unión Europea, tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Y qué requisitos son estos? Pues algunos elementales que se dan en cualquier democracia. Por ejemplo, queremos saber la estructura de propiedad de quienes nos informan. Los medios, como grandes corporaciones y empresas, tienen accionariado, propietarios. Y el derecho del usuario, del ciudadano, es saber quién nos está hablando, quiénes son los propietarios de los medios. También qué publicidad y financiación tienen en todo ordenamiento jurídico, en Estados Unidos, en Francia, por supuesto, en otros contextos como América Latina, estas leyes sobre la publicidad, sobre los gastos y financiación que tienen los medios, están en los ordenamientos jurídicos. Lo que hace Bruselas es que esto sea obligado y se mejoren los mecanismos de publicidad y transparencia de los medios de comunicación para evitar pues, lo que siempre en la soberanía informativa se regulaba tradicionalmente. Por ejemplo, cuando el señor Berlusconi entró y se hizo propietario con un testaferro de Telecinco, pues había unas medidas legales en España para evitar que intereses extranjeros, de origen italiano en este caso, estén marcando la agenda mediática de acuerdo a los intereses porque tiene una participación accionarial que no era transparente, que no era oculta, porque se usó un testaferro, que es un delito en el caso de España. Bueno, pues para evitar ese tipo de situaciones hay que tener también claridad sobre financiación, estructura y poder. Y también para mejorar la calidad del sistema informativo, porque todos reconocemos que ha habido una crisis y una deslegitimidad del periodismo y de los medios por esta desinformación. Hay una crisis de representación del oficio de informador por una mala praxis que habitualmente hacen en los grandes medios y necesitamos también desarrollar una cultura democrática, una cultura de medios de la ciudadanía y por eso también hemos insistido en reiteradas ocasiones en la formación de los públicos en la educomunicación. Pero el centro es básicamente la desinformación, adoptando elementos o medidas de carácter estructural y más contingentes, más centrados específicamente en las medidas que tienen que ver con el actuar de los medios, ¿no? En algunos son muy evidentes. Hay que señalar que Sumar hubiera sido más ambicioso, es decir, esta es una reforma, es positiva, es un avance, pero es insuficiente. Tendríamos que haber integrado medidas de más amplio calado para poder de verdad garantizar la democratización de la comunicación en nuestro país. Pues yo creo que sí, aunque sabes que este es un tema muy eh, delicado, porque ahora el avance de esta ultraderecha en Europa, un avance desmedido, es impresionante como el capital que invierten en redes sociales hace que simples influencers sin ningún tipo de formación ni criterio político, simplemente la conveniencia que puede comprar una publicidad, el dinero, los fondos, y te lo digo porque, claro, mira, tengo 34 años dedicado al mundo de la comunicación a nivel internacional, ahora a la cabeza de Radiopolis en Sevilla, como directora general, da un poco de asco ver cómo se mercantiliza lo que para uno es una militancia y un compromiso con lo que es la información para el ciudadano, la información en la que no nos vendemos al mejor postor para poder crear una línea editorial o una matriz de opinión.
Entonces, ahora estamos viendo, por lo menos las declaraciones de Feijóo, dice que esto es una milonga, es el tratar de hacer que algo que es serio y necesario parezca primero como de risa o para poder proteger la figura de Pedro Sánchez. Y la otra cara es ponerlo como que si es una privación de la libertad de expresión. A mí me gustaría, porque es que están tratando en las matrices de opinión de los medios que tienen dinero y que encima se financian, se lucran y se enriquecen con publicidad, tanto de las comunidades autónomas como de las instituciones que tienen que ver con el gobierno, pero a conveniencia, no por licitación, no porque sea necesario, sino por amiguismo. Y esto también esta ley creo que lo va a controlar. Y de alguna manera también creo que aunque no es suficiente, alguna de las partes es el poder crear un poco más de transparencia. Te estoy diciendo todo esto porque lo que yo veo es que están creando los partidos políticos de derecha y ultraderecha, están tratando de desfigurar lo que es necesario. Y la gente, parece mentira, y te lo digo como medio de comunicación comunitario, que cada día, ahora mismo, estamos conectados contigo a través del FUM gratuito, usando nuestros propios equipos, porque no es nunca, o sea, en estos 3 años y medio nosotros no hemos recibido, pero ni siquiera ni de la Diputación, ni de la Junta de Andalucía, ni de ningún tipo de ministerio, ni siquiera el decir, bueno, vamos a trabajar con vosotros una campaña, una campaña institucional. O sea, nada, absolutamente nada. Pero estamos casados con ese compromiso y con esa pasión que es la de la información. Por lo tanto, me gustaría que tú, como no solamente desde tu cargo político en este momento, sino como profesor, como persona que está comprometida toda su vida con esta profesión que es el periodismo, la información, en estos nuevos tiempos, siglo XXI, me digas, ¿hay posibilidades de que por fin podamos nosotros mostrar? Porque es que da asco cuando yo veo en Mediaset, ya no es Telecinco, es Mediaset completo, el empeño que hay de crear una matriz de opinión de terror en cuanto a lo que es la ocupación, los ocupas, los inquiocupas, le dicen ahora, y enseguida vemos que las principales propagandas, los sponsors publicitarios, son empresas de seguridad. Entonces, es tan descarado todo esto. ¿Tú crees que con esta ley y hay alguna herramienta más con la que nosotros podamos luchar contra esto? Sin duda, esta iniciativa del gobierno de coalición, como sumarla, estimamos como positiva. Es un avance, una reforma mínima. Nosotros somos más ambiciosos. Comentaba el caso de los medios comunitarios. Hemos presentado en la Comisión de Calidad Democrática para su debate y esperemos que su aprobación una política de financiación. Esta política del Plan de Acción Democrática contempla ayudas a los medios digitales para su mejora en la cuestión de ciberseguridad ante los ataques y campañas, por ejemplo, de otros países, pero no contempla, y nosotros lo hemos defendido y lo vamos a defender en sede parlamentaria, la financiación de la economía social, de la comunicación, de los medios cooperativos, ciudadanos, comunitarios, porque si estamos hablando de pluralismo y de un ecosistema saludable democráticamente, tiene que tener un peso importante los medios públicos y los medios ciudadanos. Y por supuesto también tienen que operar los medios comerciales, pero ese equilibrio que no está garantizado por ley debe traducirse también en una financiación, pues para que este tipo de entrevistas no sean sin presupuesto, con cargo al voluntarismo y al trabajo que desarrollan los protagonistas de los medios comunitarios. Y sobre los bulos o sobre los discursos de Feijóo, ya sabe que en televisión ha quedado en evidencia en algunos casos, ¿no? Anoche, recientemente, la portavoz de Vox quedaba
pues como una representante de la extrema derecha que miente por sistema. Y Feijóo miente, pero miente a conciencia, porque este reglamento fue votado por su Grupo Popular Europeo. Hubo un amplio consenso. El reglamento tiene aspectos de corregulación y aspectos liberales y fue apoyado por el grupo del PSOE, del Partido Popular, por nuestro grupo y otras fuerzas políticas. Y miente porque no hay ningún contenido de censura. El plan de acción contempla una batería de medidas que se tienen que traducir en distintas leyes para la publicidad, para la financiación y modernización de los diarios digitales, para un registro y control de medios que cumplan una legalidad democrática, como ha sucedido en Brasil con la posición de Lula respecto a Elon Musk. No cumple la norma, usted no puede operar, ¿no? Bueno, pues esto es un principio básico de la ley que es igual para todos y nos iguala. Y en ese sentido, lo que quizá quisiera el señor Feijóo es mantener un sistema mediático con medios de extrema derecha mintiendo sobre la migración, generando un desorden social y una desazón sobre la ocupación de pisos, que no es un problema real, con los estudios en la mano que tiene el INE y el gobierno, y sí genera un clima de opinión y un Estado con medios a favor que incluso cuando pueden dar otra versión, caso de TV Gallega, la televisión pública autonómica de Galicia, donde se reprimen a los redactores que mantienen independencia de criterio y se persiguen. El Reglamento Europeo de Medios quiere libertad y para eso busca la autonomía de los medios públicos y lograr un sistema plural que contemple, y en esto nosotros somos críticos porque nos parece insuficiente lo que Moncloa ha presentado, tendríamos que hacer también una regulación anticoncentración. Mencionaba Diana sobre el caso de Mediaset. Bueno, es que hay un duopolio televisivo en España. Eso, unido a Silicon Valley, las grandes redes que apoyan posiciones de extrema derecha, plantean que España tiene una situación de alto riesgo de libertad de información y de pluralidad, pero grave, considerable, por la concentración de la propiedad en los medios, por Silicon Valley y las redes sociales y por la ausencia de corrientes de opinión progresistas, ecologistas, feministas, más amplias, que no están en modo alguno representadas en los medios privados y en ocasiones por la manipulación gubernamental, tampoco en los medios públicos. Como bien has señalado, los medios comunitarios están en una situación de falta o de indefensión, de falta de apoyo institucional, de política de Estado, y nosotros, por ejemplo, creemos que lo que necesitaba este plan de acción es definir claramente una comisión en sede parlamentaria de políticas de comunicación, definir un programa amplio de medidas y políticas públicas en comunicación, establecer también unas medidas más ambiciosas frente a la ley Mordaza para derogarla y garantizar la libertad pública. Si no hay expresión y manifestación o reunión y esta se ve de algún modo en peligro por las medidas que establece esta ley Mordaza, pues difícilmente podemos avanzar. Tampoco se recogen suficientemente las medidas para garantizar la autonomía de Radio y Televisión Española. Y, por descontado, el derecho es una cuestión de libertad pública. El derecho es un derecho universal de los ciudadanos. No puede ser que el Consejo que fiscalice las actividades de los medios, como plantea el Reglamento Europeo, sea la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que depende del gobierno, por tanto no es autónomo, y que además está adscrito a economía. Bueno, si ustedes piensan que la comunicación es simplemente una mercancía, una actividad económica, pues estamos eliminando, de hecho, el sentido del Reglamento Europeo de Medios y de la supuesta regeneración democrática que pasa por garantizar derechos políticos, que considera al ciudadano un sujeto de derecho en materia de comunicación. Por eso nosotros pedimos un comité estatal de medios independiente, con equipamiento técnico, con capacidad, y no la CNMC, que es lo que finalmente el PSOE, no aceptando la propuesta de Sumar, ha recogido en el documento que se ha aprobado, ¿no? Bueno, hay muchos elementos en los que tenemos que ir avanzando en esa cultura democrática, en esa cultura deliberativa, con un ecosistema mediático mucho más amplio, y por eso tenemos retos, ¿no?, en materia de gobierno abierto, de la ley Mordaza, de la dignificación profesional de los periodistas. Se señala en el documento, pero pasa también porque hay situaciones de intrusismo, de falta de sindicación, de sustitución de las redacciones por la inteligencia artificial y los robots, y hay que desarrollar medidas en esa dirección. Y en cuanto a las políticas activas de comunicación,
Tenemos problemas graves contra las grandes plataformas como Google, de agregadores de noticias, que hacen insostenible la propia prensa privada. Y sin embargo, los editores de prensa están con un relato de que se está censurando desde Moncloa a los medios. Si ustedes hace poco tiempo nos pedían subvenciones y dinero público por la democracia para garantizar la sostenibilidad de la prensa porque no consiguen su supervivencia económica, bueno, pues habrá que desarrollar una política activa, democrática, en comunicación para reducir la desinformación, establecer financiación y garantías para medios públicos y medios comunitarios, abrir un programa ambicioso de educación mediática, de educación comunicacional y buscar la sostenibilidad de los medios. El paquete para la digitalización y la ciberseguridad creo que es una medida muy insuficiente ante los retos que tenemos. Nosotros lo hemos dicho público y en privado, en la sede parlamentaria y a quien nos ha dejado expresar la opinión de Sumar, que es llamativo que este debate se dé en sede parlamentaria sin una comisión específica que aborde las cuestiones relativas a la democratización de la comunicación. La Secretaría de Estado de Comunicación, que ahora se supone que va a desarrollar el registro y algunas actividades, ha funcionado como un gabinete de prensa del presidencia de Moncloa, con el PP y con el PSOE. No hay políticas activas, se tiende a la desregulación y nosotros queremos, por supuesto, respetar la autorregulación, pero no es suficiente porque lo estamos viendo con la proliferación de bulos, desinformación, campañas de linchamiento mediático que se están dando, curiosamente, siempre o casi siempre, contra líderes de la izquierda. Aquí o en Chile contra Jadwe, o en Venezuela por las elecciones, o en Cuba, o en Nicaragua, o en los países que se salen del guión geopolítico de Washington. Casualmente, las campañas y linchamientos mediáticos se dan contra los líderes de Podemos, de Izquierda Unida, de Sumar. No se da frente a los líderes de la derecha. Y esto es ilustrativo del sistema mediático que lo que procura en esta lógica de concentración y poder es justamente restar la libertad de expresión y la pluralidad de un amplio sector de la población que piensa diferente, quiere medidas y políticas públicas distintas a las que los medios están promocionando persistentemente, porque no lo olvidemos, sus propietarios son el IBEX 35. En la banca es el capital financiero, son las grandes compañías de telecomunicaciones, son las grandes compañías del oligopolio eléctrico, más los fondos buitre que desde Estados Unidos están entrando en el mercado de la vivienda. ¿Qué tratamiento se ha dado sobre las iniciativas en torno a la regulación de la vivienda en los medios de comunicación? Pues desfavorable a la iniciativa de Sumar, que se presentó como una medida extrema. ¿Y por qué se da esa lectura mediática? Justamente buscando el testimonio de grandes especuladores del mercado inmobiliario, porque los dueños de esos medios son inversores, es el capital financiero que se lucra a costa de un derecho básico constitucional, como es el derecho a techo, como es el derecho a la vivienda. Así que nosotros valoramos positivamente las medidas, pero son insuficientes y vamos a seguir trabajando para democratizar el sistema de información, porque es el derecho puntal, base para garantizar otros derechos humanos fundamentales. Muy interesante y muy esclarecedor lo que nos dices. Tú que estás desde dentro, ahora para el ciudadano de a pie, el ciudadano común, ¿en qué fase está esta aprobación de la ley? ¿Entra en vigencia? ¿Todavía? ¿Qué es lo que hay que todavía desmembrar? ¿Qué posibilidades hay de seguir desde esa trinchera de la propuesta de Sumar en la que tú estás trabajando? ¿Qué posibilidades hay de poder lograr algo? Porque yo veo que, fíjate que extrañamente, primero, en los colegas periodistas de los medios privados hay un irrespeto total y una falta diría yo, de pudor, eh, de nombrar cualquier cosa. Si nombraste ahora la situación de Venezuela, ahora dicen que los dos jóvenes que están acusados o están en investigaciones son rehenes. O sea, el usar, si yo uso como periodista una frase así en un medio público o privado, a mí me pueden, o sea, y no refiriéndome a Venezuela, sino si yo me refiero a Israel, hombre, es que me jalan las orejas.
Entonces, se ha perdido el pudor, el engaño se hace mil veces y creo que la gente, estos dueños de medios, estos intereses de, de, de la extrema derecha, estos intereses del capital, que bien has nombrado y has ilustrado quiénes son los intereses que están detrás de todo esto, se están dando cuenta que las redes sociales tienen una gran capacidad para poder alienar más mentes, porque tenemos un grave problema, que la juventud no conecta con las televisoras ni con las radios, consume es la información que está en redes sociales. Estamos viendo que gente influencer, músicos, gente que no tiene ni la más mínima idea, sino que quieren vivir en un mundo de fantasía, son ahora los que están marcando un camino político a nivel internacional. A mí me extraña muchísimo que Lele Pons y youtubers de aquí de España, famosos con más de 35 millones de seguidores, se ocupen tanto de la situación de Venezuela y no hayan hecho lo mismo ante la masacre que estamos viendo día a día y que la estamos normalizando, que está ocurriendo en Palestina. Entonces, me gustaría saber desde dentro, ¿tú ves que hay posibilidades? ¿Cómo estamos parados? ¿Qué es lo que se ha aceptado? ¿Cuál es la esperanza? Y cuál sería pues la línea de seguir y de avanzar en esta ardua tarea de la comunicación, porque creo que principalmente se había propuesto lo que era la formación en cuanto a la alfabetización de la información, pero nunca vimos los recursos para poder dar esos talleres de formación. O sea, es que hay muchas propuestas, Francisco, que se quedan ahí en la esperanza, pero no llegan al hecho. Y yo creo que hay que acelerar las cosas porque los tiempos están acelerados. Completamente de acuerdo. Nosotros que somos de la tradición de la filosofía de la praxis, pues esperemos que el PSOE, además de decir, haga. Lo que tenemos ahora, para que nuestros oyentes tengan claro, no es una ley, no es un decreto, es un plan de acción. Esto quiere decir que este plan de acción recoge una batería amplia de medidas. Cada una de estas medidas tendrá que desarrollar una ley, una política, un programa. Es decir, que vamos a estar durante los próximos meses desarrollando este plan de acción por la democracia, haciendo reformas, leyes que se van a tener que debatir en el Parlamento. Y ahí tenemos dos problemas. Uno, la escasa voluntad del PSOE de cambiar la dimensión estructural del sistema mediático, y creemos desde Sumar que es necesario. Segundo, la aritmética o geometría parlamentaria, que es complicada porque hay fuerzas que apoyan la investidura del gobierno, como es el caso de PNV o Junts, que son fuerzas conservadoras de derecha y que no están por la labor de algunas medidas que recoge el plan de acción por la democracia. Pueden apoyar la publicidad, la transparencia, la publicidad institucional, pueden apoyar el registro de medios, pero no, por ejemplo, un comité estatal que regule estos aspectos o reequilibrar la financiación pública de los medios públicos, privados, comerciales y comunitarios. Entonces, el debate es el que vamos a desarrollar desde Sumar en los próximos meses, defendiendo enmiendas, convocando a la sociedad civil, exigiendo medidas y algunas que no están en el plan de acción para que se lleven a efectos en el debate y tramitación parlamentaria que durante los próximos meses. Es decir, estamos hablando de lo que queda este segundo periodo hasta diciembre, pero también el primer periodo de 2025, hasta el verano, que es cuando concluye el plazo dado a los miembros de la Unión Europea para aplicar el Reglamento Europeo de Medios. Durante ese tiempo vamos a ir desarrollando distintas normativas y vamos a poder desde la sociedad civil plantear enmiendas, debates, al menos desde Sumar lo vamos a hacer, para mejorar en esa esperanza de una praxis coherente. Si hay un problema de desinformación y un equilibrio precario, por no hablar de un caos y desequilibrio en el sistema mediático que afecta a la calidad y a la deliberación democrática, es necesario hacer un cambio estructural y medidas. Y en ese sentido vamos a estar trabajando con este empeño, con la esperanza, siendo consciente que la aritmética parlamentaria nos es francamente desfavorable y que por tanto vamos a tener que trabajar mucho para poder sacar algunas medidas progresistas de reforma en esta dirección. Pero queda bastante por trabajar y este es el punto de inicio de lo que quiere hacer el gobierno de coalición progresista y nosotros de Sumar vamos a ir forzando para que
y vayamos un paso más adelante de lo que este plan de acción contempla por parte del Ejecutivo. Francisco, creo que ha sido muy esclarecedor toda esta conversación. Sé y agradezco el poder contar contigo de manera, de verdad, siempre, a pesar de que hemos estado escuchando la cantidad de mensajes que tienes, la cantidad de ocupaciones, siempre sacas tiempo para poder compartir con nosotros, y nosotros, como compartimos y no competimos, esta información la pasaremos a través de toda la red de medios comunitarios a nivel nacional, como también por Onda Local Andalucía, quienes siempre están abiertos a poder recepcionar este tipo de información importante y ser altavoces de ellos. Tu mensaje final, Francisco, para esa gente que ese público, ya no diría yo radio escucha, porque estamos trabajando muchísimo con lo que son los usuarios y usuarias de Radio a la Carta, porque no importa ya, yo creo que la tecnología, si la usamos bien, es una de las mejores herramientas. Yo estoy fascinada con esto de que las informaciones ahora son atemporales. Y a través del radio a la carta, este mensaje, esta conversación, más que una entrevista, es una conversación contigo hoy, lo pueden consumir, digerir y difundir cuando quieran, desde donde quieran, y esto es una bendición para el que ama la comunicación. Así que me gustaría que cerraras con un mensaje final para los usuarios, usuarias, y también para todo ese colectivo de medios de comunicación del tercer sector, que no nos cansamos de seguir apostando por esto, que es realmente una línea transversal a la vida misma, y es la comunicación de calidad. En el mismo sentido, Diana, que hacías esa apelación, que somos de la filosofía zapatista de mandar obedeciendo, que estamos al servicio para que durante esta legislatura, que es un objetivo que como diputado me he marcado, de que la agenda parlamentaria tenga entre los ejes la democratización de la comunicación, y que por tanto los medios comunitarios, los medios públicos tengan un papel mucho más relevante en la agenda mediática de la que actualmente tienen. Así que estamos al servicio de las iniciativas que el tejido ciudadano nos haga llegar, y desde luego sepan que desde Sumar estamos trabajando muy duro para democratizar el campo de la comunicación, como otros derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura o la protección de la infancia. Así que por delante, y daremos información cuando lo necesite Radiopolis de los avances en este plan de acción por la democracia, y desde luego estamos atentos y muy receptivos a las iniciativas que desde el tercer sector nos hagáis llegar para avanzar en la financiación, democratización y regulación del espectro, que es una asignatura pendiente de la ley audiovisual. Pues bien, muchísimas gracias, Francisco Sierra Caballero, por tu tiempo, y a vosotros. Sensación de fragilidad.
No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Plasmo en mi canto, que es como un llanto, y entre cenizas vuelvo a reír. Y van naciendo naranja y rosa, muchos colores viven en mí. Yo muero aquí, renazco así. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. No es blanca ni negra, es de colores. Le 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 la le la le la le 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 la le. La vida es de colores. La vida es de colores. Luces al amanecer, juntos vamos a vencer. Igualdad en cada ser, nuevo mundo va a nacer. Cuidamos el planeta, cada acción nuestra meta. Naturaleza se respeta, con amor se interpreta. Apostamos por la vida en un mundo sin heridas. Protección a quien respira, retorno al equilibrio nos suspira. Animales, nuestros hermanos, unidos todos de la mano. Vocación, amor y plano, juntos forjamos algo sano. Cuidamos la naturaleza, respiramos su belleza, conservamos su pureza, futuro de gran
en un mundo sin heridas. Protección a quien respira, retorno al equilibrio nos inspira. Animales, nuestros hermanos, unidos todos de la mano. Vocación, amor y plano, juntos forjamos algo sano. Apostamos por la vida en un mundo sin heridas. Protección a quien respira, retorno al equilibrio nos inspira. Nuestra cita la próxima semana en tu programa que apuesta por la vida, Retorno al Equilibrio. En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio.